Ya, aquí vamos a tratar de resolver un ejercicio un poco más complicado eh, respecto de trabajos y bueno, energías. Y bueno, este libro, o sea, este ejercicio se sacó del libro de prácticas de Hewitt y vamos a tratar de resolverlo la sección A y B. Ya. Bueno, en este caso tenemos una situación en que alguien está empujando un cubo de hielo por una rampa que tiene 6 metros de largo y una altura final de 3 metros. Ya, partimos por lo siguiente. La pregunta... bueno, nos dan el dato de que el bloque pesa 500 newtons, así que creo que vale la pena dibujarlo aquí. Algo ahí. 500 newtons. Hacia abajo, obviamente, suponiendo que la gravitación tira hacia abajo de manera vertical. Ya, dice cuánta fuerza se necesita para empujarlo cuesta arriba por una rampa, sin tener en cuenta la fricción. En este caso, si hacemos un pequeño diagrama respecto a lo que está pasando, creo que deberíamos agregar un pequeño esquema aquí. Voy a borrar un poco esto, lo que acabo de anotar acá. Ahí. Y vamos a reproducir exactamente el mismo dibujo un poquito más abajo. Es algo de este estilo. Más o menos, considerando que tenemos ahí una... ¿cómo se llama esto? Un ángulo de 90. Un largo de 6 metros, 3 metros de altura, y en el cual tenemos una pequeña cajita aquí moviéndose. Está el chico caja ahí, dando vuelta. Ahí. Y bueno, vamos a dibujar un pequeño diagrama respecto de su peso, que son 500 newtons hacia acá, hacia la parte de abajo. Otro dato que no tenemos, que deberíamos agregarlo porque es sospechosamente sugerente, que es el ángulo. Y deberíamos dejar anotados algunos datos respecto de eso. Deberíamos suponer que el seno del ángulo o el coseno del ángulo pueden ser útiles próximamente, así que creo que vamos a dibujarlos aquí o los vamos a dejar expresados. El seno del ángulo alfa debería ser el cateto opuesto, que en este caso serían los 3 metros. Este de aquí, ya, serían los 3 metros. Dividido por la hipotenusa, cateto opuesto partido por hipotenusa, que en este caso serían las 6, el largo 6. Por ende son 3 sextos, o sea, eso es un medio. Eso es el seno del ángulo alfa. El coseno del ángulo alfa, por dejarlo expresado, debería ser este largo de acá abajo, ya, que es desconocido de momento, dividido por la hipotenusa. Que en este caso, dejémoslo expresado así, no porque no quiera resolverlo, sino que porque después nos vamos a dar cuenta de que realmente no es necesario. Ya, eso. Ahora, si hacemos un análisis respecto a este cuerpo y hacemos un pequeño zoom, vamos a tener que considerar lo siguiente. Si dibujamos nuevamente el triangulito y hacemos el análisis de fuerza, lo voy a dibujar aquí de manera un poco más exagerada para que se vea bien. Algo por el estilo. Nuevamente aquí el chico caja. Aquí. Y bueno, hacemos un pequeño diagrama del cuerpo libre para este señor, dibujando su fuerza hacia abajo, que son 500 newtons. Lo voy a dejar anotado aquí. Algo por el estilo. Dibujamos el ángulo alfa en este lado. Y ahora nos disponemos a ayudar un poquito a un diagrama. Si se fijan, la razón por la que este tipo se va hacia atrás, porque si pensamos en el... Si pensamos un poco en el movimiento de esta caja, esta cajita debería deslizarse hacia atrás. Si ustedes la dejan sola, se va hacia acá, ¿correcto?
Ya. Pero bueno, la razón por la que eso se va hacia atrás, obviamente deberíamos llamarlo que es por culpa de su peso. ¿Cuál es el problema? No es todo el peso el que está tirando esto hacia atrás, sino que es solamente una componente. Si nosotros consideramos los 500 newtons y descomponemos esa fuerza, como lo habíamos visto en clases anteriores o en cursos anteriores, se puede ver que eso se puede descomponer en este vector hacia acá y ese vector hacia allá. Si nosotros hubiésemos dibujado un pequeño vector que describa, por ejemplo, los ejes coordenados, este es el X, vamos a llamarlo, y este es el Y, nosotros habríamos tenido que llamar a esta fuerza de acá abajo una F sub X, porque se encuentra en el eje de las X, y esta la habríamos llamado F sub Y. Voy a dibujar un poquito mejor ahí el vector. Ahí. Entonces, ¿quién es culpable de que se mueva esta cajita hacia atrás? Debería ser, obviamente, F sub X. Entonces nosotros deberíamos tratar de buscar cuál es la relación entre estos elementos para poder encontrar la fuerza en X. Si prolongamos un poquito esta línea, la línea del peso, vamos a darnos cuenta que aquí nuevamente se forma un ángulo de 90. Este ángulo de acá, el que nos falta, vamos a ver, son 90 acá abajo, más el alfa que se encuentra en este otro lado. Y este de acá, ¿cuánto debería ser? Obviamente debería ser 90 menos alfa. ¿Por qué? Porque si ustedes consideran que el triángulo, la suma de sus ángulos son 180, entonces 180 grados, que son todos los que tiene el ángulo, o sea el triángulo, deberían ser los 90 grados dados por este de aquí, ¿ya? Más el 90, que es este de acá, ¿ya? Más 90, o sea, más alfa, perdón, más lo que sea que mida este ángulo de aquí, perdón, ese de ahí, ¿ya? Pero como no lo sabemos, le vamos a poner X. Si ustedes resuelven esta ecuación, ustedes se van a dar cuenta que X es, bueno, el 90 puede pasar para allá restando, como lo llaman ustedes, y bueno, nos va a quedar que X es 90 menos el ángulo alfa. Ahí. Por esa razón nosotros, bueno, yo le puse este ángulo ahí, 90 menos alfa. Si ese es 90 menos alfa, nosotros sabemos que aquí también se forma un ángulo de 90, en este sector de acá. Acabo de marcarlo aquí, si es que no lo vieron, es ese ahí. Que es obvio porque es el ángulo que forman el eje X y el eje Y. Son 90. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Este ángulo de acá es importante querer saberlo. ¿Por qué? Porque él les va a dar la pista de cuánto es f de x. Como podrán ver, entonces, este ángulo de acá es simplemente lo que le falta a... después de haber quitado este, que lo habíamos calculado como 90 menos alfa, para llegar a 90. Por ende, este ángulo de acá tiene que ser alfa. ¿Ya? Si lo pongo en contraste otra vez en alguno de los cálculos, entonces yo lo que debería hacer es lo siguiente. 90 es igual a el ángulo que había nombrado antes, este, 90 menos alfa, más el ángulo que está acá, que no tengo idea que le podría haber puesto x. Por ende x, aquí verán que se simplifican los 90 y x obviamente tiene que ser alfa. Nuevamente, y por esa razón yo le puse alfa a este. Si ustedes se ponen a mirar esto, aquí nuevamente tenemos alguna relación trigonométrica en la cual f de x es el cateto opuesto de esto, ¿cierto? Es el cateto opuesto del ángulo alfa que está acá. Y si escribimos la relación trigonométrica, nosotros deberíamos considerar que el seno de alfa debería ser f de x partido en la hipotenusa, que en este caso son 500 newtons. Pero nosotros ya conocíamos el seno de alfa. ¿Dónde está? Lo habíamos sacado de acá. Y esa es la gracia, porque obviamente aquí podemos encontrar el f de x sabiendo que un medio es igual a f sub x sobre los 500 newtons. Si lanzan los 500 newtons al otro lado,
le va a dar que 500 newtons sobre 2 es igual a F de X. Por ende, F de X son 250 newtons. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tener que la caja, el chico caja que está aquí, está empujando hacia atrás o se está oponiendo al movimiento de empuje de la persona con una fuerza de 250 newtons, pero en la dirección X, en esta. Ay, creo que lo voy a dibujar así, lo voy a señalar así, perdón. En esta dirección, hacia atrás. Por ende, la persona tendría que empujar con 250 newtons o más para poder empujar esta cajita. Resolviendo el sistema, entonces ahora tenemos lo siguiente. El problema era cuánta fuerza se necesita para empujarlo cuesta arriba por una rampa sin tener en cuenta la fricción. Entonces aquí podemos dibujar la fuerza que necesita esta persona, que deberían ser... creo que se ve un poco tenue. Vamos a arreglarlo un poquito. Que deberían ser hacia allá. Para ganarle a la fuerza del peso, debería ser una fuerza de 250 newtons. Hacia allá. Y como va a recorrer el trayecto completo, o sea, son los 6 metros, entonces el trabajo que realiza esta persona, vamos a hacerlo con el otro lápiz, el trabajo que realiza esta persona debería ser F por D, en este caso. Y por el coseno del ángulo, que no sabríamos cuál es, pero en este caso es evidente. ¿Por qué? Porque la persona está empujando en la misma dirección que el desplazamiento. Pongámoslo así. El desplazamiento va hacia allá. Por ende, entonces, el ángulo entre F y D debería ser 0 y el coseno de 0 es 1. Por ende, esto sería simplemente F por D. O sea, 250 newtons por el desplazamiento, que en este caso serían 6 metros. Y eso nos da un total de 1500 newton por metro, que es exactamente lo mismo que 1500 joules de trabajo. Esa es la primera solución. Ahora, contrastando un poquito con esa sería la alternativa A, y creo que vale la pena escribirlo aquí. Entonces serían 1500 joules. ¿Cuánto trabajo requiere empujarlo desde arriba, cuesta arriba, perdón, por la rampa en comparación con subirlo verticalmente 3 metros? Al subirlo verticalmente 3 metros, vamos a borrar aquí esto. Al subirlo verticalmente los 3 metros, sería simplemente que alguien de alguna manera dijera, ¿sabes qué? Voy a subirlo a través de esta manera, perdón, de esta trayectoria, que sería vertical solamente hacia arriba, y por ende coincide con el desplazamiento de los 3 metros. Nuevamente, F por D serían exactamente en la misma dirección y tendríamos la misma fórmula. Voy a escribirlo acá, porque es un desarrollo bastante cortito. El trabajo vertical debería ser nuevamente F por D por el coseno del ángulo, pero acuérdense que aquí el ángulo nuevamente es 0. Y bueno, o sea, el coseno del ángulo es 1 porque el ángulo es 0. Y bueno, calculamos el trabajo hecho verticalmente y nos da que la fuerza necesaria para poder subir corresponde exactamente al peso de la cajita. ¿Por qué? Porque es al peso de la caja al que hay que tratar de ganarle para poder subirlo o a velocidad constante, o bueno, en este caso debería ser velocidad constante, pero si es que ustedes quisieran subirlo con una mayor velocidad, entonces tendrían que aplicar mayor fuerza. Vamos a considerar la mínima fuerza para poder subirlo, así que obviamente le vamos a poner su peso. Como sabíamos su peso, lo anotamos aquí, son 500 newtons, y bueno, eso lo reemplazamos en la fuerza F, ya que es con la fuerza con la que tenemos que levantar esta cajita. Son los 500 newtons,
multiplicado por el desplazamiento, en este caso son 3 metros. Si hacemos el cálculo, 5 por 3 son 15, 1500 newton por metro nuevamente. Por ende, el trabajo vertical deberían ser 1500 joules otra vez. ¿Qué nos dice eso? Es un resultado importantísimo porque nos da una pista para poder responder si influye o no influye la trayectoria que uno siga para poder elevar un objeto a un cierto lugar. Cuánta energía se necesita o cuánto trabajo uno realiza. Entonces la respuesta aquí es exactamente lo mismo. No importa por dónde uno lo suba o cómo uno lo suba, si es que alcanza exactamente la misma altura, entonces el trabajo simplemente es el mismo. ¿Ya? Y bueno, esa es la resolución de este problema. Chau, chau.